Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Después de la independencia, en 1821, iniciamos nuestro desarrollo político independiente con una estructura institucional de carácter administrativo o estatal que empezó con las llamadas Juntas Superiores Gubernativas, que eran órganos prácticamente colegiados que se integraron por la fuerza misma de los acontecimientos y por el papel que distintas personalidades de aquellos días de la independencia habían contribuido a lograr esa declaración de independencia. Con el desarrollo de la República Federal Centroamericana y la constitución del Estado de Costa Rica en la estructura de sus tres poderes, hubo que empezar a definir quiénes y cómo podían ejercer los puestos de representación política. Entendamos que antes de la independencia no había un concepto de delegación de la voluntad soberana del pueblo en un gobernante, porque el que gobernaba era el rey, en nombre de Dios, de todas sus posesiones, incluidas las tierras americanas. Y el rey era el que nombraba las autoridades de gobierno en los virreinatos en América, en las capitanías generales, en las gobernaciones, en fin, en toda la forma en que organizó el régimen colonial español. Pero cuando cae el régimen colonial español, esas autoridades políticas desaparecieron y asumen transitoriamente quienes de una u otra manera venían enfrentándose a esas autoridades políticas. Pero cuando tienen que organizar ahora sí la estructura de poderes de Estado, inmediatamente empiezan a establecer criterios de quiénes pueden ser las personas que tienen capacidad y potestad o poder para ser electas. Y ahí se define, en primer lugar, una condición por la cual van a ser hombres. En primer lugar, la sociedad colonial española tenía excluidas a las mujeres en toda la administración colonial. No formaban parte de la estructura soberana, aun cuando hubo reinas muy importantes como la reina Isabel, las mujeres no gobernaban en el interior del reinado o en puestos de administración colonial. De manera que se hereda de la época colonial una estructura patriarcal de quienes podían ejercer los puestos de dirección política. A eso contribuyó también la estructura religiosa de la época, una estructura religiosa donde las mujeres estaban relegadas a su papel en la importancia del hogar, de la familia y de la educación de los hijos y obviamente de la educación religiosa. Tampoco eran las que estaban encargadas de la administración de hogares desde el punto de vista político. Y en ese sentido se fortalecían esos mecanismos. Por eso se fueron estableciendo criterios de representación política en que solo se les reconocía primero a los hombres antes que a las mujeres. A las mujeres hasta 1949 se hizo el reconocimiento de voto, que es una manifestación de ese reconocimiento. Obviamente las mujeres iban jugando un papel importante en la vida social, no solo por la administración de los hogares, el papel en la familia, en la educación de los hijos, en la estabilidad de los matrimonios, en una gran cantidad de elementos de esa naturaleza, que siempre ha sido reconocido, incluso en el trabajo doméstico o en el trabajo de fincas o de parcelas, cuando tenían que colaborar con sus maridos en la época colonial y en la vida del siglo XIX en Costa Rica también. Ahí jugaron un papel importante, o las mujeres durante el periodo de la guerra de 1856, que tuvieron que asumir las tareas de producción para que los 10,000 soldados que se fueron a la guerra pudieran comer y se pudieran mantener los gastos de guerra en el país. Porque esos 10,000 soldados, 7,000, casi 8,000, salieron de los campos de trabajo, que fueron voluntarios que se sumaron al ejército.
y esa gente había que sustituirla para poder mantener la comida en la guerra y para poder mantener la producción del país, las ventas de café y asegurar los gastos que la guerra necesitaba, aparte de los préstamos que se hicieron para ella. Entonces empezaron a hacerse disposiciones por las cuales se decía quiénes podían acceder a los órganos de poder. Y de esa forma se estableció de manera muy patriarcal, muy machista, para decirlo también de estos términos, una estructura de poder en donde estaba regulado de clara manera que eran hombres únicamente los que podían ejercer funciones públicas de gobierno. Entonces, hasta 1949, esto fue así. No hubo mujeres en la representación política, no se les reconocieron derechos a pesar de que hubo intentos importantes por hacerlo después de 1890. Dentro de los hombres tampoco eran todos los hombres. Ahí empezaron a haber entonces ciertas categorizaciones o ciertas definiciones. Primero tenían que ser hombres y se estableció un criterio de mayor edad, es decir, de mayores de edad. Menores de edad obviamente no podían votar o tomar decisiones electorales. ¿Cuál es el criterio de mayor edad? 18 años, 21, 25 años, más años. Esos son criterios políticos, son criterios que en un momento determinado la sociedad puede otorgarse. Decir que una persona que tiene derecho a votar puede hacerlo a los 25 años, bueno, y así se toma la decisión y solo los mayores de 25 años lo pueden hacer. Después lo bajan a los 21 años, solo los de 21 años para arriba lo pueden hacer. En 1900, en el gobierno de Figueres, de don Pepe Figueres, 1970-74, se estableció que a partir de las elecciones de 1974, todos los mayores de edad eran aquellos que cumplían 18 años. Entonces se estableció la norma de mayoridad se dice, de adquirir la ciudadanía, el derecho de voto y de que cada persona pueda regirse por sí mismo sin la tutela de los padres, sin el dominio de sus padres, de manera independiente a los 18 años. Aun cuando un mayor de edad de 18 años puede votar, no puede ser electo diputado, por ejemplo, porque para ser electo diputado se requieren 21 años. Tiene derecho a voto, pero no ser electo. Eso tal vez habría que modificarlo para que el mayor de 18 años también tenga el derecho de ser electo. Podríamos discutir si hoy un joven de 16 años podría tener derecho a voto. Sí, se puede discutir. En Cuba los jóvenes a los 16 años tienen un derecho de voto. En Nicaragua a los 16 años los jóvenes tienen el derecho de voto. En Costa Rica no. No recuerdo otro país del continente que tenga el voto establecido a los 16 años. Por ahora Cuba y Nicaragua lo tienen. Bueno, son decisiones políticas, de reconocimiento, obviamente que implican un concepto de madurez emocional, de madurez educativa, de madurez formativa, de responsabilidad social también, para asumir ese tipo de tareas. ¿Por qué en Nicaragua se dio el voto a los 16 años? Porque se dio durante el periodo de la guerra sandinista. Después de que triunfan los sandinistas, Ortega, en el primer gobierno, otorga el voto a los 16 años cuando hay elecciones, porque mucho de la juventud nicaragüense que había luchado contra la dictadura de Somoza eran carajillos menores de 16 años, menores de 18. Y entonces hubo un reconocimiento ahí a esos jóvenes, que no se estableció 14 ni 12, sino 16 años, en valoración y mérito de la lucha que muchos de ellos también habían dado contra el dictador. Y por eso se hizo ahí. En Cuba, por razones también políticos, se estableció de madurez política de la sociedad cubana darle el voto a los jóvenes a los 16 años. En Costa Rica no es así. Entonces tenemos primero una restricción de edad. Voto por mayor edad. En el siglo XIX ese voto osciló entre los 18 años y los 25, dependiendo de las constituciones y dependiendo de los tiempos en que se usó, pusieron distintas calificaciones para eso. Eso es variable. Después se siguió el criterio de que esos hombres debían tener cierto nivel de ingreso, o rentas públicas, o rentas anuales, o propiedades.
Y entonces quien no tenía esas rentas públicas o ingresos, etcétera, entonces tampoco podía votar. Y eso también era variable. En el tiempo fue variando la cantidad de pesos que debían tenerse o rentas que debían tenerse. Y eso es lo que se ha llamado también un voto censitario, que está basado en esa capacidad económica. Entonces tenemos hombres mayores de edad que tuvieran cierta capacidad económica. También se estableció en un momento determinado que esos hombres que tenían esa posibilidad de elegir y de ser electos supieran leer y escribir. Entonces eran alfabetos. Los analfabetas no podían votar. Pero en una sociedad que está saliendo de la colonia con pocas escuelas, con poco desarrollo de la educación, aunque desde 1821 y desde 1824 de manera más fuerte, el primer gobernante de Costa Rica, educador de paso, Juan Mora Fernández, impulsa la educación desde las escuelas a través del régimen municipal, no era suficiente. Y en 1890 teníamos una población analfabeta de 90% de la población, es decir, solo el 10% de la población sabía leer y escribir, entre ellos niños y niñas que iban a las escuelas y ya en 1890 al colegio. Entonces ahí tenemos mayores de edad, hombres que tengan cierto tipo de capacidad económica y que sepan leer y escribir. Ya eso era restrictivo. Hasta ahora no estamos hablando de mujeres. Y la otra cosa importante es que no conocemos, fíjense en lo que estoy diciendo, luchas organizadas de los hombres por obtener el derecho al sufragio. Sencillamente se fueron dando disposiciones con las cuales se fue instrumentando el derecho de votación, de elegir y de ser electos a los hombres, pero en estas características. No hubo luchas por el sufragio masculino, vamos a decirlo de esa forma, sino que de origen se estableció el sufragio masculino como un derecho de ellos, pero restringido en esas características. A eso se siguió también un proceso de selección, ahora sí de votantes, siendo hombre, mayor de edad, con cierta capacidad económica, que sabía leer y escribir. Aún así se estableció que eso se llamaba elector. Entonces el núcleo de electores en ese primer nivel procedía a escoger a otros electores. Y esos segundos electores eran ya una representación de los anteriores. Entonces, primer grupo de electores, todos los que sabían leer, escribir, mayores de edad, hombres, etc. Entre ellos escogían a otros para que tomaran esa decisión. Ese proceso se llamó de segundo grado. Entonces, los electores del primer grado nombraban a otros para que en esa segunda instancia tomaran decisiones de elección y de representación. Y en algún momento hubo hasta de tercer grado. Es decir, todavía había una selección mayor. Entonces era una manera de ir purificando, super seleccionando el grupo de personas que podían tomar decisiones políticas de elegir y de ser electos. En 1890, sobre 340,000 habitantes, habían 912 electores. Es decir, esos 340,000 electores, ciudadanos o habitantes del país, apenas se representaban por 912 electores, que era algo así como el 0,3% de la población. ¿Eso era un régimen democrático? Bien podríamos pensar hoy que no, porque hoy tenemos que cada ciudadano es un voto, que nosotros no podemos delegarle al vecino, ni a mi esposa, ni a mis hijos, mi capacidad de votar. Yo tengo que ir a votar yo. No puedo decirle a don Víctor Peralta aquí al frente mío, vaya usted a votar el 4 de febrero en nombre mío. Eso no se puede hacer. Aquí cada ciudadano vale un voto. En aquella época no, había un proceso de representación y de delegación de voto. Entonces, cuando hablamos de democracia, hoy la hablamos en un criterio muy amplio, obviamente,
comprendiendo que hoy votan todos los ciudadanos, incluidas todas las mujeres y todos los hombres, mayores de 18 años. Pero cuando hablamos de democracia en el siglo XIX costarricense, tenemos que entender que era una democracia elaborada y construida sobre otros parámetros de organización, donde quienes tenían los derechos de representación ciudadana, los derechos de elección y de ser electos eran pocos, y muy pocos, o muy pocas personas. Y eso era el sistema democrático que teníamos funcionando en aquella época, con lo cual también decimos que el concepto de democracia es un concepto evolutivo, es un concepto en desarrollo, es un concepto en crecimiento, es un concepto en el cual se va enriqueciendo en la vida diaria cada vez más y que todavía podíamos seguir avanzando a nuevos procesos más democráticos, de mayor representación y de mayor calidad de esa representación si lo logramos pulir en esa dirección. No son criterios fijos. Y también con eso podemos decir que cada época histórica tiene su propio concepto y modelo de democracia. No es lo mismo la democracia del siglo XIX costarricense que la del siglo XX o que la del siglo XXI. Probablemente van a ser diferentes. Entonces tenemos esas elaboraciones importantes para entender eso. Y aun cuando tenemos ese proceso entre 1821 y 1949 sin participación de mujeres en procesos político-electorales, esa era nuestra democracia. Después de 1949 es una democracia muchísimo más enriquecida. Entonces decíamos que no hubo lucha por el sufragio masculino, no. Ahí fue un reconocimiento tácito de derechos que se fue haciendo y se fue ampliando. A eso se sumó también que en esa delegación del voto de segunda vuelta o de tercera vuelta, como lo hemos llamado hace un rato, era público, no era secreto. Entonces yo, elector, si quería votar por Víctor Peralta, yo decía, yo voto por Víctor Peralta y levanto la mano, y se sabía cómo iba a votar yo. Entonces, en el juego político de la época, cuando se conocían los electores, y los electores tenían que hacer una manifestación pública de sus simpatías por algún candidato, quienes estaban en la lucha política sabían cómo iban a votar los electores. Entonces podía haber distintos grados de presión sobre los electores. Y además porque en el siglo XIX, en otro momento también podemos hablar de eso, los procesos electorales no son como hoy, que se vota en un solo día, sino que en ese momento los procesos electorales se podían hacer en varias semanas. Entonces era muy fácil presionar a los electores para sacar resultados. Pero sabiendo la posición pública de los electores, se podían saber a priori más o menos cómo eran los resultados electorales en una campaña electoral de la época. Hablo de la época, no, son muy diferentes a las actuales. Esto, entonces, cuando tenemos ese voto de primero, segundo y tercer grado, entendemos que, y además público, notorio obviamente, porque se podía saber por quién votaba, podía haber un control muy riguroso de electores y del poder político sobre los sufragantes. Decíamos entonces que no hubo lucha por el voto masculino, fue un reconocimiento de derechos que se fue ampliando. Partidos políticos como tales no los conocemos en el siglo XIX, hasta 1890. Cuando aparecen las primeras formas de partidos políticos en el país. Antes de eso se hablaba de partidos políticos como una postura, como una posición, como una identificación con valores, ideas o corrientes políticas. Si yo era liberal porque creía en las ideas liberales, decía soy miembro del Partido Liberal. Y así se reconoció una corriente muy fuerte en Costa Rica, donde la gente se identificaba como liberal y miembro del Partido Liberal sin que existiera ese partido como tal.
Después de 1886 eso fue adquiriendo más fuerza y frente a los liberales incluso aparecieron formas obreras de organización igual. Gente que se creía del Partido Obrero, de los trabajadores, para identificarse frente a los liberales. Después de 1890 surgió un régimen de partidos políticos en el país en donde solo y solamente a través de partidos políticos se podía aspirar a puestos de representación política. Antes de 1890, esos mecanismos sin partidos políticos conducían a la escogencia de candidatos para los distintos puestos de elección popular. Después de 1890, al crearse los partidos políticos, solamente a través de partidos políticos la gente podía aspirar a puestos y mediante procesos electorales, como los conocemos hoy, la gente iba a votar para ser electa. Eso es parte de ese proceso. En el siglo XIX no hay luchas tampoco por el reconocimiento de voto de la mujer. En Europa y en América, en algunos lugares, empezaron a darse luchas de reconocimientos de derechos de la mujer. Desde la misma Revolución Francesa, cuando se declara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, en 1793 se produjo una Declaración de los Derechos de la Mujer, igualándose desde ese momento la mujer y el hombre. Y además las mujeres habían jugado un papel muy importante en la revolución. Incluso hay un libro maravilloso de Lamartine, uno de los revolucionarios franceses, que habla sobre las mujeres en la Revolución Francesa. Y ahí destaca el papel destacado. Por eso es que ahí aparecen las luchas de la mujer inmediatamente, equiparándose en igualdad de condiciones, reconociéndose en igualdad de condiciones, porque habían estado en esa lucha en igualdad de condiciones. Y los derechos del hombre y del ciudadano y de la mujer, para entenderlo también así, pues establecían reconocimientos universales al hombre y a la mujer por su condición de seres humanos, que les eran válidos el derecho a la libertad, a la propiedad, a la vida, etc. Eran los derechos inherentes al ser humano. Los derechos del ciudadano o de la ciudadana, a aquellos que cada estado, cada país, cada sociedad se otorga a sí mismos, que pueden ser diferentes. Si, por ejemplo, en Costa Rica existe libertad para todos los partidos políticos y en Nicaragua no la hay, por poner un ejemplo, entonces eso es propio de cada uno de los países, son derechos ciudadanos, no los derechos universales del hombre y de la mujer. Entonces, en el campo del reconocimiento de derechos de la mujer, derechos políticos, es en 1890 cuando el presidente de Costa Rica, José Joaquín Rodríguez, por primera vez el 4 de junio intenta que se reconozca el voto de las mujeres. No se logra. 17 de mayo de 1913, de nuevo vuelve a plantearse eso y no se logra. Solo 12 votos se lograron en el Congreso para eso. A eso ya en la década del 10 se produjeron movimientos feministas que condujeron a articular de mejor forma esa lucha. En la Asamblea Constituyente de 1917 se volvió a plantear el reconocimiento de voto de la mujer por Alejandro Alvarado Quirós y otros diputados. Tampoco se logró eso. Y siguieron luchando las mujeres como una parte importante en la lucha por el sufragio, como una lucha muy particular de las mujeres que ya estaban organizadas en Costa Rica, y se creó la Liga Feminista en 1923, el 12 de octubre, que le dio cuerpo a esa lucha. Más adelante el Partido Comunista en 1931 estableció en su programa el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, que es la mejor forma de haber hecho una proclama de reconocimientos políticos de la mujer, y se apartaron de la lucha sufragista porque consideraban que la lucha sufragista era una lucha muy seccional, muy particular, y que la mujer debía formar parte de la lucha integral de liberación de toda la sociedad y de liberación de toda forma de explotación, entre ellas las explotaciones de carácter político o exclusiones de carácter político que se hacían. Y en ese sentido la misma Carmen Lira se enfrentó a las sufragistas señalándoles que debían integrarse más bien a una lucha por la liberación total de la sociedad y no solo por la lucha del sufragio. Ya don Ricardo Jiménez en 1931 también hizo algunas propuestas
para que se reconociera el voto de la mujer. Entonces fíjense que tenemos intentos de reconocimiento de voto y luchas por el reconocimiento de la mujer, de voto de la mujer, intentos de reconocimiento oficiales de personajes muy importantes y luchas para lograrlo, paralelas en esa dimensión, pero fue hasta 1949 que el voto de la mujer se logra en la Asamblea Constituyente del año 49, logrando una mayor plenitud de la democracia nacional en ese sentido. Entonces, la estructura de los poderes que se va formando en el siglo XIX se va a acompañar de estos mecanismos de elección donde entra el reconocimiento del voto de los hombres, que evoluciona lentamente. Después el voto público, el voto indirecto, ese de primero, segundo y tercer grado, se pasa al voto directo en 1913 y allá por 1925 se establece el voto secreto, con el cual se fortalece todavía la dimensión del voto. Ya el voto directo y secreto, universal para los hombres, y más tarde el reconocimiento del voto de la mujer y el voto del secreto, sufragio universal directo para hombres y mujeres desde 1949, que son los elementos que adornan, que forman parte de nuestro desarrollo democrático institucional.